Buenas tardes, hermanos. Espero que estén todos felices y gozosos como siempre. Saludamos a todos los hermanos que se van a conectar con nosotros ahora, los que se conectarán más tarde y de aquí en adelante. Como siempre, es un gusto saludarlos y desear que todas las cosas en su vida fluyan muy bien. Y pregunto, ¿qué pensamientos albergan en tu mente? La Biblia nos dice en Colosenses 3, del 1 al 7. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la idolatría, todo lo que venga del mundo. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otros tiempos, cuando vivían en ellas. En esta carta a la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo se refiere a los creyentes cuando dice: habéis resucitado con Cristo. Desde el punto de vista espiritual, esto significa que los cristianos hemos muerto a la antigua manera de vivir y hemos nacido de una forma de vida totalmente nueva, en la cual nuestra meta es imitar a Jesucristo en todo. Pablo menciona una lista de las cosas que formaban parte de la vieja naturaleza, entre ellas fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todas estas actitudes y otras muchos más, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Deben desaparecer de nosotros para siempre. Por eso Pablo nos exhorta con urgencia: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y entonces nos da este consejo: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? ¿Cómo lo hacemos morir? En primer lugar, apartándonos de todo aquello que da lugar a esos tipos de actitudes que no agradan a Dios. Esto no es fácil lograrlo, pues el mundo que nos rodea está constantemente bombardeándonos a través de los medios de comunicación con miles de imágenes que producen en nuestras mentes pensamientos inmorales, indecentes y totalmente contrarios a la pureza y a la santidad que el Señor desea ver en sus hijos. En estos momentos que debemos actuar, es en estos momentos que debemos actuar de acuerdo a lo que Dios espera, e inmediatamente echar esos pensamientos impuros de nuestras mentes. Muchas veces no es posible impedir que lleguen a nosotros, pero siempre podemos rechazarlos. Todo lo que no viene de Dios hay que rechazarlo en estos tiempos. En relación a esto, alguien dijo: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestras cabezas. ¿Cómo buscamos las cosas de arriba? Una vez hemos echado fuera de nosotros todos esos pensamientos impuros y pecaminosos, debemos enfocar nuestras mentes en aquello que agrada a Dios. Filipenses 4:8 dice: encontramos este sabio consejo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Nuestra vida debe ser muy diferente a la de aquellos que no conocen a Cristo. Nuestro pensamiento debe ser enfocado en el reino celestial, no en las cosas terrenales. Viene diciembre con su alegría. Ahora bien, con nuestras propias fuerzas es imposible para nosotros lograr este estado mental. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos lograrlo. Nuestra responsabilidad consiste en alimentar nuestras mentes con una fuerte dieta basada en la palabra de Dios. Solamente la verdad en las escrituras puede contraatacar las cosas inmundas que entran a nuestras mentes. Diariamente debemos pasar tiempo orando, leyendo la Biblia y meditando en sus enseñanzas. Esto nos permitirá seguir el modelo de pensamiento de Dios. Así viviremos una vida agradable a nuestro Padre Celestial y nos convertiremos en las personas que Él planeó que nosotros fuéramos.
Vamos a orar. Dios y Señor, te ruego que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que no haya lugar a otros pensamientos e ideas que no vengan de ti. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos hacer las cosas conforme a tú lo has puesto en tu palabra para nosotros, Señor. Queremos rendirnos a tus pies, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Eh, no se olviden que nace el Señor en el corazón de cada uno, no en el pesebre, sino en el corazón de cada uno. Recuerde que estas festividades es para dar gracias al Señor que nació para venir a morir por nosotros. Les deseo pues que estén unidos y en familia y orando y recordando por qué estamos unidos ese día. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén gozando de estos tiempos maravillosos donde todo el mundo busca la compañía de la familia, de los amigos queridos. Pero lo más importante es que, como decía Cielo al cierre, lo más importante es que entendamos la razón por la cual estamos celebrando, que es la Navidad. Y por eso hoy me quiero enfocar en traer esta enseñanza que espero les sea de provecho para que quede más claro cuál es el verdadero significado de la Navidad. Porque obviamente estamos en esta época, todo el mundo quiere celebrar la Navidad, todo el mundo está en pro de la Navidad, no es algo que sea nuevo, es algo que año tras año pues todo el mundo lo hace. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque definitivamente lo que sí sabemos es que, es que es sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Y por eso quiero enseñar lo que es este nacimiento, lo que significa verdaderamente, qué es la Navidad o la natividad o el nacimiento de Cristo. Porque es el nacimiento de un bebé especial, no es cualquier bebé. No es el nacimiento de un bebé per se, es decir, porque simplemente nació un bebé y ya. Pues para eso celebramos el nacimiento de todos los bebés. El asunto es, este bebé, ¿qué significa? ¿Qué significó para la humanidad? ¿Por qué nació? Entonces, si estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando es el nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De Jesús. De Jesús. Porque la Navidad va y viene. Para el mundo es una festividad más y dependiendo de la idea que cada uno tenga en mente sobre su significado, pues eso es lo que va a celebrar, porque es lo que para cada quien, para cada persona puede significar. Sin embargo, la Navidad, aun cuando para algunos solo signifique una época de unión familiar, donde se comparten regalos, donde se come diferente al resto del año y tal vez se acuerden de personas que han tenido menos fortuna y les quieran participar de cosas, lo que sí es cierto es que la Navidad, todo su significado, se trata exclusivamente de Dios y su maravilloso plan para la humanidad. Así que si en realidad hay un deseo genuino de saber lo que es la Navidad y de por qué se celebra, pues inequívocamente debemos ir al lugar donde Dios explica con detenimiento lo que es. ¿Y dónde es? Pues en la Biblia, porque la Biblia es el único libro donde se profetizó, se cumplió, se explica al detalle el nacimiento de Jesús. Es Dios encarnado, Dios hecho hombre entre la humanidad. Entonces eso es lo que hay que entender, la razón por la cual Jesús nació. Este bebé especial que fue profetizado siglos atrás, fue profetizado su nacimiento, su forma, la forma en cómo iba a nacer, dónde iba a nacer, y así mismo pasó. Ahora usted puede ir a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y ellos nos van a dar un relato sobre los sucesos,
un recuento de lo que sucedió. Pero si queremos entender el significado de ese nacimiento, pues es mejor ir más allá, más profundo en la Biblia. Y podemos ir, por ejemplo, a las cartas de Pablo, porque de ellas vamos a tomar, en este caso, solo voy a tomar 3 escrituras que tal vez pueden ser un poquitico extensas y por eso le sugiero que si quiere recordar lo que significa la Navidad, pues tome nota y vaya usted mismo a su Biblia para que constate lo que le voy a hablar hoy. Tome nota, porque es importante, hermanos, cuando ustedes se reúnan en torno a la Navidad, Navidad quiere decir natividad, es un nacimiento, pues obviamente la Navidad es en torno a Jesús. No hay otra razón. Pero como dije, pues depende de lo que cada uno entienda y lo que cada uno crea, pues eso es lo que va a celebrar. Ahora, si usted quiere entender el significado real, bíblico, de la Navidad, pues entonces tome nota y enséñelo a las demás personas para que haya un concepto claro del por qué. Entonces vamos a la segunda carta de Corintios, por favor. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Comparta esta enseñanza con otras personas. Si usted quiere, suscríbase a nuestro canal. Ahí en la invitación que mandamos nosotros, pues está la dirección en YouTube. Búsquenos por Iglesia Internacional Adoración y nos va a encontrar. Ahí tenemos todos nuestros videos. Segunda carta a los Corintios 5, 17 al 21. Y dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles sus mismos delitos y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios rogara por medio de nosotros, suplicamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. En el contexto usted puede encontrar que está hablando de Jesús. Así que voy a hacer algunas claridades. Quiero detenerme un poco en el último versículo para aclarar lo que significa que él no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado. ¿Qué nos enseña esto? Lo que no enseña esta porción, que, que Dios hizo a Jesús o Jesús mismo se hizo pecador por nosotros. Dios no hizo a Jesús un pecador, ni tampoco él se hizo un pecador por nosotros. ¿Amén? Sino que él puso sobre él mismo la carga del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Siendo el perfecto, que no conoció ningún pecado, que no practicó pecado alguno, sí tomó sobre sí mismo toda la carga que implica el pecado. Ahora medite un momento lo que esto significa. Piense en usted mismo, ¿qué siente usted cuando usted hace algo mal, cuando usted mismo se traiciona haciéndose alguna clase de mal? Cuando tal vez se llena de ira y se deja llevar por esa ira y actúa bajo esa ira, o cuando toma lo que no es suyo, no importa lo insignificante que sea, o cuando dice una mentira para encubrir otra cosa, en fin, cuando usted comete algún pecado, y todos pecamos. Esa clase de cosas, esa clase de culpas, toda esa clase de sentimientos negativos, de acusaciones por causa de esas faltas, nuestras faltas, de los señalamientos que implica, de la culpa, del miedo, de la ansiedad, en fin, todo esto que produce fue lo que él cargó sobre sí mismo. Entonces, al pensar en la Navidad, en el nacimiento, mucha gente lo hace en lo que se conoce por la época. Por ejemplo, la gente recuerda la escena del nacimiento del niño judío en un pesebre hace más de 2000 años.
Y recuerdan, puede recordar también cómo sus padres tuvieron que salir de su pueblo para ir a Belén, iba a haber un censo, entonces ellos tenían que ir allá de donde eran para que fueran contados. O se recuerda, por ejemplo, el ángel que habló a unos pastores de ovejas que fueron y lo encontraron donde les dijo el ángel que estaría. Y luego de esto, estos pastores fueron a los demás a contarles los que habían oído y lo que habían visto. Ahora recuerde que estamos hablando en un contexto judío y aunque fueran pastores de ovejas, ellos conocían las profecías que hablaban del niño que iba a nacer en un pesebre de una virgen. O la historia, por ejemplo, de los reyes magos que vinieron desde muy lejos con regalos costosos para este niño, que había sido profetizado ya su nacimiento y que ellos sabían que era lo más importante que le estaba sucediendo a la humanidad, porque también eran conocedores de las profecías. Podemos tener esos pensamientos cuando nos sentamos a celebrar la Navidad. Nosotros todos crecimos conociendo las historias que relatan el nacimiento y todo lo que caracterizó este nacimiento. Pero la Navidad, el nacimiento y el nacimiento de Jesús es la celebración de ese gran momento histórico donde se da de forma humana la venida de Dios a la tierra en la persona de su Hijo amado, Jesús, para reconciliar consigo mismo, restaurar su relación con toda la humanidad pecadora mediante su propia muerte. Una muerte sustitutiva en la cruz. En otras palabras, esto de sustitutivo es que Jesús murió por otros. ¿Amén? Entonces, si usted necesita saber qué es la Navidad, pues la Navidad es esa celebración. Es el momento histórico. Celebramos este momento, gran momento donde viene Dios hecho, haciéndose de forma de hombre, forma de bebé, para nacer como hijo de Dios, para reconciliar de esta manera con la muerte de Él, consigo mismo a toda la humanidad. O sea que es algo impresionante. Ese es el verdadero significado de la Navidad, de eso se trata. Así que no se trata de pesebres, de pastores, de ángeles, de ovejas o de magos, sino más bien de la materialización de la obra que dio inicio de la redención o inicio a la redención o liberación de la humanidad de una condena eterna por causa de su propio pecado. Piense en esto, por favor. Esto es la Navidad, que está bastante explícita en la Biblia. El nacimiento que describe la Biblia de Jesús, Dios que se hizo hombre, según Juan capítulo 1 otras escrituras, naciendo de una mujer que no había tenido relación íntima con hombre, eso quiere decir nacido de una virgen, pero que a Dios le plació fuera el recipiente de su poder, de su amor, de su misericordia. Y ella, su virtud fue que le creyó al ángel. Y como le dije, no hay otro libro que enseñe el nacimiento de Jesús de esta manera, pero también enseña su propósito, el propósito de su nacimiento. Así que ya podemos ir entendiendo mejor qué es lo que está celebrando. Si es una tradición más solo por la época, o si es mucho más que una temporada y sus tradiciones humanas. Note que he venido usando una palabra repetidamente, encarnado o encarnación, se hizo hombre. Y es tan importante porque hay dos palabras junto con esta encarnación o encarnado, y hay otra que es reconciliación, dos palabras que son muy importantes entenderlas, porque si entendemos lo que esto significa, podemos entender mucho mejor lo que significa el nacimiento de Jesús. Y es muy importante que podamos entender su dimensión. Por eso le pido que vaya a la Biblia y miremos la siguiente escritura. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11.
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pero que ante el nombre de Jesús, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjense, la gente en esta época se inclina ante el nombre de Jesús. No ante cualquier bebé, ante Jesús. Jesús en el idioma original, Yeshua, quiere decir Salvador del mundo. Entonces la pregunta que le quiero sugerir que se plantee ahora mismo es, ¿quién es este bebé que Dios dijo que toda lengua confesaría que es el Señor? La encarnación solo significa que Dios envió a Jesucristo como un bebé, quien aun siendo Dios, nació en el mundo y creció como un hombre igual a cualquier otro. Note que Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios, ya lo era. No se convirtió en Dios, ya era Dios. Siempre fue Dios y vino al mundo por una razón específica, para hacer posible que todos podamos convertirnos en hijos de Dios. Y esto es lo que celebramos. Ese bebé no era otro que Dios hecho carne en forma de hombre, en semejanza humana. Y la razón fue porque Dios nos amó tanto que no le importó reducirse, rebajarse a la forma de hombre, de bebé humano, a la forma de semejanza, en semejanza a nosotros, crecer como el Hijo de Dios y luego morir en la cruz con el objetivo de traernos a Él mismo, a través de Él mismo, la salvación. Entonces no es cualquier bebé. Como les dije antes, un bebé nacido de una virgen, porque Él era el Hijo del Dios viviente. Eso es la encarnación. Ahora bien, hay otra palabra clave en todo esto que hemos leído y es la reconciliación. Significa sencillamente traer en unidad, dejando a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos o más personas. Por ejemplo, si usted tiene enemistad con alguien más y la relación se dañó, pero uno de los dos decide arreglar las cosas, reconciliar todo, se hace necesario para dar este paso, dejar la hostilidad, todo lo que causó dolor, enemistad, discrepancia a un lado, para iniciar el diálogo y ser amigos de nuevo. Y esto fue lo que hizo Dios Padre por su amor por nosotros. Se envió a sí mismo, en forma de hijo unigénito, al mundo, a Jesús, a morir en la cruz. E hizo posible que el hombre tuviera una nueva posición con Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Esto se llama reconciliación. No tuvo en cuenta el pecado de la humanidad. El primer acto de reconocimiento de hostilidad. No tuvo en cuenta que había algo en contra. Simplemente por amor a nosotros, da el paso, toma la iniciativa. Él, para atraernos a Él otra vez. Esto es la descripción de cómo estábamos todos nosotros ante Dios y qué fue lo que Él hizo para volvernos a Él. No fuimos nosotros buscando reconciliación con Dios,
Fue Dios dando el paso completo en fin de nuestra reconciliación con Él. Los versículos 8 y 10, Romanos 5, versículos 8 y 10 al 10. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿por qué no dice Jesús? Cristo. ¿Cristo quién es? Es el reconciliador, es el Mesías redentor, el que resucitó victorioso, venciendo lo que nos separaba de Dios para atraernos a Él. Eso es lo que significa Cristo. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, por medio de Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios Padre, la persona de Jesucristo, hizo posible que ahora podamos nosotros tener una posición diferente con Él. Ya no enemigos, ya no débiles, sino como hijos, como hijos. Bien interesante que podamos entender esto. Significa esto lo que es el verdadero nacimiento, lo que es la natividad o la Navidad. Natividad es Navidad o Navidad es natividad y es nacimiento. Y esto es lo que el mundo dice que está celebrando, pero que muchos solamente piensan en una temporada romántica, preciosa, precisa para intercambiar regalos, para reunirse como familia y practicar tradicionalmente lo que han heredado culturalmente de sus ancestros. Si estamos celebrando la Navidad, es bueno entender lo que esto significa. Porque Dios mismo pagó el precio, redimió la humanidad en sí mismo, porque nadie más podía ni puede pagar. Y la razón es solo una, la cual la Biblia explica muy claramente, porque no había pecado en él. No había ninguna mancha, ningún pecado convirtiéndose en el cordero, él convirtiéndose en ese cordero perfecto para derramar su sangre en la cruz por todos para que fuésemos perdonados. Porque la paga del pecado es muerte y la única manera de pagar por la muerte es derramando sangre. Un muerto no puede pagar por sí mismo. Si usted analiza y usted estudia todo lo que eran los sacrificios en el templo allá cuando llevaban los animalitos, esto era simbolizaba lo que vendría a ser Jesucristo por todos nosotros en la cruz. Entonces, en la Biblia, la reconciliación siempre es la labor de Dios. No hay otra persona porque todos pecamos. Ahora bien, si hay algo que celebrar, si hay algo que enseñar sobre la Navidad, es esto. Cuando usted reconoce lo que Dios hizo por usted en la persona de Jesucristo, cuando usted entiende y recibe ese amor, esa paz de saberse amado, perdonado, reconciliado con Dios por su iniciativa y no suya, aun cuando se esfuerce al máximo, cuando usted crea que usted no ha hecho nada mal, cuando usted entiende que no es por sus méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz, entonces el Señor le está proporcionando tal convicción de su necesidad de Él mismo en su vida. Si usted está dispuesto a confesar su pecado y reconocer que Jesús no solo es su Señor y su Salvador, y sea esa suficiente razón para rendirle su vida a Él, solo con eso y solo con querer aprender cómo vivir esta vida como ahora un hijo de Dios y como cualquier otra persona en el mundo, la gracia, el amor, el poder, la bondad, la misericordia de Dios harán que su nombre, el suyo, quede escrito en el libro que solo Jesús está escribiendo allá sentado a la diestra de Dios Padre. Perdón. Solo este reconocimiento, solo la confesión. Usted puede hacer una lista de sus pecados si usted quiere, pero el pecado es uno, atentar contra su vida. ¿Ven? Tiene diferentes matices.
Ese atentar contra su vida lo aleja de Dios quien lo creó. Si usted entiende que usted es un pecador, dígaselo a Él y reconozca que Él vino a morir para que usted fuese perdonado. Él derramó su sangre para que usted fuese perdonado, para que usted entre en la condición de hijo por su justicia, no la suya. Amén. Y esto lo hará merecedor de ser escrito en ese libro de la vida. En Apocalipsis se describe ese momento final cuando la humanidad toda, los pasados, los presentes y los futuros, nos vamos a presentar ante Dios y se van a abrir los libros y el libro. Ese libro es el libro de la vida. Esos otros libros son los libros donde usted va a ser confrontado con sus hechos, lo que usted hizo bajo lo que usted creyó. Ahora, si usted está en el libro de la vida es porque usted le creyó a Dios lo que Él hizo por usted. Es el libro de la vida eterna, donde su nombre jamás será borrado porque es su promesa. Esa es la seguridad en la esperanza de que Dios cumple su palabra. Eso es lo que promete en la Biblia. Miremos esta promesa en Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 al 14. En Él, también vosotros, en Él, mire el contexto, está hablando en Cristo, habiendo oído la palabra de la verdad, esto que estamos hablando, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, y mire las condiciones, oído y creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Él quiere decir la nueva posición en Cristo Jesús, la manera en cómo Dios nos ve cuando hemos creído en su obra de redención en la cruz. Cuando hemos creído, la razón por la cual nació como el Hijo de Dios, siendo Dios, haciéndose como uno de nosotros para morir en la cruz y pagar por nuestras deudas. Perdón. La promesa de Dios se basa en sellar con su sello real, que es el Espíritu Santo, y es un sello inquebrantable, inviolable, aún por él mismo, porque no se equivoca. Dios sí conoce el corazón de las personas. Usted se puede mentir a usted mismo, pero Él conoce todas las cosas. Él no se equivoca por lo consiguiente. Y Él le da este sello, le pone este sello a cada persona que decide creerle. No crean en cualquier cosa que parezca divina o la solución al perdón de sus pecados, sino en lo que Él hizo por usted. Al pensar en la Navidad, nos damos cuenta que no es todo lo que la gente ve, va mucho más allá de todo lo que se hace en esta época. Y quiero aclarar, no es que esté mal tener a la familia, reunirse con ella, dar regalos, comer diferente, acordarse del más desafortunado. Eso no está mal, eso ojalá lo hiciéramos todo el tiempo. Lo importante es que haya un entendimiento del propósito del nacimiento de ese bebé del cual el mundo dice celebrar hoy. No es solo un bebé que nació en unas condiciones difíciles, tanto sociales como políticas. Es la razón por la que nació. ¿Quién es ese bebé que nació y que creció y que vivió de manera ejemplar para luego ser juzgado y condenado a morir en la cruz y luego su resurrección? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es bueno considerar no solo cuál es nuestra motivación para celebrar la Navidad, sino también considerar cuál fue la motivación de Dios para hacer todo esto. Le sugiero que piense en al menos dos razones poderosas que tuvo Dios. La primera es que nunca nadie ha sido salvo porque ha sido bueno. Usted puede pensar que es bueno. Hay gente con la que yo hablo que me dicen que ellos tienen una buena relación con Dios, que ellos han vivido una vida perfecta y
Lo que desconocen es que la Biblia es clara al respecto. ¿Y por qué cito la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere que entendamos y conozcamos de Él hasta hoy. Y la Biblia dice que no hay uno bueno. La Biblia dice que todos pecamos. Y cuando dice que todos pecamos, significa que todos nos apartamos de Dios. Y si Dios lo dice, es porque Dios sabe todo. Usted aún con sus pensamientos puede pecar, puede que no lo lleve al hecho. La Biblia enseña, Jesús le dijo a sus discípulos, cualquiera que mire a una mujer para desearla, ya pecó. Este fue el gran ejemplo. Los discípulos entendieron el mensaje y dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Pues ninguno puede salvarse porque todos hemos pecado. Y pecado grande y pecado chiquito es pecado ante Dios. Como dice la gente, es una mentirita piadosa. Sigue siendo mentira. A ver, usted la puede disfrazar como quiera. Sigue siendo pecado. Sin embargo, y vuelvo, insisto, hay muchas personas que creen que no tienen que ser perdonados de nada porque creen que no han hecho nunca nada mal. Porque siempre tienen a alguien más de referencia para compararse y siempre miran a otro más bajo y siempre están por encima de uno. Otros piensan que han sido muy buenos porque han hecho buenas obras en su vida. Desconocen la Biblia. La Biblia es muy clara respecto a esto y dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, por ejemplo, un ejemplo, no es el único. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Lo que motivó a Dios a morir en la forma de hombre, semejante a nosotros, en la cruz, fue nuestra condición débil, frágiles ante el pecado. Y la segunda gran motivación de Dios fue su gran amor por cada uno de nosotros. Un amor incondicional, que significa que no está condicionado a nada ni a lo bueno que hayamos hecho, pero tampoco a lo malo. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. También dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesús a condenar, sino a salvar. En conclusión, la Navidad o la Natividad o el nacimiento solo se trata de Jesús. Nacimiento, vida y obra. Su gran propósito de reconciliarnos consigo mismo porque nos amó, porque no había forma de que nosotros mismos, ni uno solo, pudiera acercarse a Dios. Porque nos quiere junto con Él por la eternidad. Y solo es posible si reconocemos todo lo que hizo por nosotros en la cruz. Espero con todo el corazón que esta corta explicación le dé claridad sobre lo que realmente deberíamos estar celebrando. Espero que esta claridad lo conduzca a una buena e íntima relación con Dios. Espero que sea Dios para usted ese nacimiento en su vida que le proporcione la paz de saberse perdonado, la esperanza, la bondad de saberse amado por Dios, la esperanza de saber que un día estará habitando junto con Él por siempre. Que realmente esta época tenga una razón de ser para celebrar, un propósito verdadero que es su propia vida. Si requiere alguna aclaración específica, si quiere que le ayudemos a avanzar más en este conocimiento, si tiene alguna inquietud, por favor escríbanos a este correo. Le garantizamos privacidad total. Agradecemos que también nos sigan apoyando para seguir adelante, no solo en poder llevar esta palabra a todas las personas que se conecten y que de alguna manera el Señor nos permite tocar en su vida, sino también que nos permiten ayudar a otros. Hermanos, si quiere, unámonos en oración y que esta Navidad, que este nacimiento, que esta época no sea solamente un festejo más,
sino que tenga una razón de ser y por qué celebrar. Que sea el Señor guiándonos a todos, a cada uno, en el verdadero propósito de este nacimiento. Que sea el Señor dándonos revelación sobre lo que no deberíamos estar haciendo y sobre lo que sí deberíamos empezar a hacer. Que sea el Señor otorgándonos los recursos para poder complacerlo a Él, tanto en nuestra vida como en la ayuda a los demás. Que muchos entiendan cuál es la razón de ser de su existencia, porque es lo que Cristo vino a hacer. Gracias por escucharnos, nos vemos dentro de 8 días. Que pasen un excelente tiempo, una buena Navidad.